Buenas tardes. En la presente oportunidad, Marcelo Contreras, Jim Fabián y quien habla, César Guillén, vamos a realizar una presentación acerca de la aproximación de funciones para Reinforcement Learning. El contenido que vamos a revisar en esta presentación consiste en las siguientes secciones. Comenzaremos por describir el problema de Reinforcement Learning como tal, luego vamos a acotar la aproximación de funciones de valor, luego vamos a revisar las clases de aproximaciones, algunas de las que existen. Revisaremos también el control con aproximación de funciones y un poco de contenido acerca de Deep Reinforcement Learning. Comenzando por la descripción del problema, que nos sitúa en el contexto en el que se va a proponer una solución por medio de Reinforcement Learning, es el siguiente. En las sesiones de teoría del curso hemos observado que existe una interacción entre los siguientes elementos. Un agente que se encuentra en un entorno o ambiente determinado en el que puede realizar acciones que definen determinados estados que le van otorgando cierta recompensa. Entonces, el reinforcement learning consiste como tal en una prueba y error a medida que el agente se va acercando o alejando de un objetivo que le haya sido asignado. Las acciones que emprende el agente son las que tienen la posibilidad de modificar los estados en los que se encuentra, también tienen la posibilidad de afectarlo a él como a su entorno. Y en función de eso es que va recibiendo la recompensa. A medida que se va consolidando la recompensa que va recibiendo, se puede establecer una política que es precisamente la secuencia o el conjunto de estados y acciones que le permiten a la gente alcanzar el objetivo. Y eso se puede representar mediante una función de valor. A medida que los escenarios van creciendo y nos vamos encontrando ya con escenarios cada vez más reales, la cantidad de estados y la cantidad de información que debe ser procesada para que la gente pueda verdaderamente aprender de esa manera, se va volviendo más complejo. Es lo que Richard Bellman acuñó como el The Curse of Dimensionality, que básicamente consiste en una gran cantidad de estados que debe actualizar cada uno de los valores que lo representa, así como la recompensa que estos van asignando. Además de que se utilizan predicciones debido a la presencia de estocasticidad en la manera en la que el agente va interactuando con el entorno. Y además, los estados no son siempre observables. ¿Esto qué significa? Que no solamente existe una gran cantidad de información para procesar y para actualizar constantemente, sino que también existe información desconocida. Esto significa que hace falta una manera de generalizar todos estos escenarios de modo que se pueda contar con información suficiente como para determinar las acciones que debe emprender el agente al momento de interactuar con su entorno. Y esto es precisamente lo que se propone como una solución de parte del Reinforcement Learning, que es la aproximación de funciones como tal. La aproximación de una función de valor consiste justamente en contar con una generalización de la información de los estados que aún son desconocidos para el agente. De este modo, lo que se puede realizar es trascender esa barrera de los escenarios que usualmente se realizan únicamente como pruebas, que son los escenarios elementales que hemos observado también en la teoría del curso, donde tenemos únicamente una cantidad de estados conocidos y un modelo que se puede incluso registrar constantemente de manera completa. Pero lo que se busca con estas nuevas herramientas disponibles es precisamente actualizar un modelo que se generalice para problemas que cuentan con una mayor cantidad de estados y con una mayor cantidad de información disponible. Entonces, a partir de un modelo matemático que se representa a manera de V sub pi, que está en función de los estados, o Q sub pi, que está en función de los estados y las acciones, se tiene una aproximación hacia otra función de valor que ahora tiene un parámetro actualizable, que consiste básicamente en los pesos que se le asigna a cada una de las acciones o los estados. Y por lo tanto, el objetivo de esta herramienta como tal consiste en actualizar estos parámetros conforme se van realizando las pruebas, de manera que esta aproximación del resultado que debería ser obtenido va siendo cada vez más preciso. Entonces, una vez ya conocido el porqué de este problema de aproximar las funciones, vamos ahora a investigar cómo podemos aproximar estas a tres de diferentes tipos de clases de aproximaciones. Y en particular tenemos una comparación entre distintas aproximaciones, sobre todo la primera que ya hemos visto que es a través del método tabular, un método donde tenemos acciones y estados en una forma 2D y donde la clara ventaja es que es sencillo de entender y utilizar.
pero su desventaja es que no generaliza bien para los demás de los casos, sobre todo cuando tenemos cadenas y procesos de Markov muy grandes. Entonces pasamos una aproximación lineal donde tenemos a un cierto grado de simplicidad, pero necesitamos una buena identificación de descriptores para poder generalizar esa política que deseamos obtener o al menos explorar en una primera instancia. Así que si no podemos ir por el caso lineal, vamos a ir por el caso no lineal, que es otra aproximación también, que es mucho más flexible, escala mejor y no depende de una descripción a través de features, pero también tiene una mayor complejidad de uso del update que se hace sobre los parámetros y también de la selección de la base de descomposición que va a depender de los distintos casos que se tengan que manejar. Entonces, si no queremos tener una base lineal y una base no lineal y queremos tener la forma más generalizada posible, el método que se ha optado últimamente son las redes neuronales, particularmente las redes neuronales profundas, Deep Neural Nets, que en la bibliografía, en la literatura, se ha mostrado que tienen mejores resultados que de cualquiera de los otros métodos anteriores y que las ventajas son las propias del deep learning. Hablo del diseño de la red y el overfitting que podemos experimentar a la hora de introducirle data con la que queremos entrenar. Vamos a ir poco a poco a través de las aproximaciones y vamos a empezar primero por la lineal, que en sí tiene un modelo matemático donde vamos a tener un vector de features, un vector de características que va a mapear cada uno de los estados hacia un espacio real de n dimensiones que tiene esta forma. Y una aclaración, vamos a empezar primero por las aproximaciones que se tienen sobre funciones de valor de estado, para después tratar con mayor facilidad las aproximaciones de función de valor estado-acción, que en sí son las políticas como tal. Y recapitulando ahora el modelo lineal, vamos a ver que al final la función de valor restado que podemos construir con esta aproximación es más que nada una combinación lineal del vector de features con algunos parámetros W que puede representar de forma vectorial o forma de sumatorio. Aparte de esto, tenemos otros kernels de descomposición que claramente son no lineales y en sí son las transformaciones de las cuales está compuesto el vector de features y cada kernel generaliza mejor o peor dependiendo del caso. Y en esta gráfica tenemos cuatro kernels diferentes donde claramente tenemos un kernel lineal, uno polinomial, uno gaussiano y uno muy particular que es utilizado bastante que se conoce como el radial basis function, que es más que nada una combinación de múltiples campanas gaussianas. Una vez entendido en hacia dónde va la data, también debemos entender cómo recogemos la data y es justamente la selección de features, la cual toma bastante relevancia, como menciono nuevamente, cuando los problemas se hacen muy grandes. Y dentro del curso hemos visto particularmente la técnica de coarse coding para ampliar los features dentro del espacio de estados, que es así donde se captura las dinámicas en información del modelo que queremos controlar o explorar al menos con su política. Y en particular, el tipo de generalización que se usa en el coarse coding va a impactar bastante en la aproximación. Hemos visto estos tres tipos de generalización, una muy estrecha, una muy amplia y una asimétrica respecto al espacio de estados. Y cada una tiene su desventaja y sus ventajas claramente. Como menciono, va a depender bastante de la generalización que utilicemos, los resultados que vayamos a obtener dentro de la evaluación de nuestra política o su actualización. Una vez entendido hacia dónde va la data, y cómo tenemos la data, ahora vamos a entender cómo vamos a utilizar la data. Y es justamente los algoritmos basados en gradientes los que aprovechan la información que tenemos de la gente, sus estados en este momento y después, como veremos en un punto adicional, sus acciones adicionalmente, las que permiten estar actualizando constantemente los modelos, nuestras aproximaciones para al final ser lo más reales posibles, por más que el problema sea más grande. El objetivo de estos algoritmos son actualizar los parámetros W de nuestro modelo aproximado y para esto es necesario tener una función de costo, J, que dependa de los parámetros y que pueda ser diferenciable de tal manera que obtengamos el gradiente de la función de costo con respecto a los parámetros de ese instante. Menciono nuevamente, nuestro objetivo va a ser minimizar esa función de costo como cualquier problema de función de costo. Y al final esta solución van a ser un update o un paso o, bueno, una actualización sobre los parámetros que está dictada por la siguiente fórmula matemática, donde resalto los términos de la gradiente de la función de costo respecto a los parámetros W y el parámetro alfa, que tiene varios nombres, se llama step size, learning rate, dependiendo del contexto y de la literatura en sí cambia de nombre, pero al final lo que hace es ponderar qué tanto se actualiza los parámetros en ese instante. Vamos a proponer una función de costo, que es el primer paso. Y esta función de costo particular tiene varios elementos bien curiosos. Tenemos primero que es un valor esperado
o expected value, donde decimos que nuestro estado pertenece a alguna distribución del tipo D. Entonces ya estamos hablando de estocasticidad. Esto es importante porque es algo muy común en reinforcement learning y también en deep learning. Y a su vez tenemos que es una función de costo cuadrática, donde tenemos la diferencia cuadrada de la función de valor de estado siguiendo la política pi, o sea, nuestra función de valor de estado real, menos nuestra aproximación que depende de los parámetros de ese instante. Y la solución a ese problema de gradiente es más que nada este tipo de actualización donde esta estructura se va a mantener no solo para bueno, en sí es una estructura generalizada, que vamos a ver repetidas veces en los siguientes casos que vamos a analizar, que está compuesta por el step size o learning rate, el error de predicción que sigue siendo del tipo estocástico, o sea, un valor esperado, solo que el error ya no está elevado al cuadrado, y finalmente la gradiente de nuestra política, que más que una política es realmente una función de valor de estado únicamente. En este caso es la gradiente respecto a los parámetros. Ahora, si nosotros modificamos un poco el error de predicción y ahora asumimos que podemos ampliar nuestra función de valor de estado real, que ahora denominamos GT, entonces decimos que es esta forma de actualizar según la gradiente se va a denominar de ahora en adelante el Stochastic Gradient Descent o descenso de gradiente estocástico, que algunos conocerán entre la literatura de Machine Learning y Deep Learning, que se utiliza bastante como optimizador. Y ahora particularmente vamos a ver el caso de la aproximación lineal, donde tenemos una función de costo que sería más que nada reemplazar la aproximación por esta combinación lineal de la que hemos hablado y que en la literatura ya tenemos asegurada su convergencia global y que finalmente su solución solo vamos a tener que revisar cómo es el gradiente de esta función de valor de estado y es más que nada de features. Así que tenemos un caso bastante simple y donde nuevamente nuestra actualización del parámetro sigue la misma estructura que hemos visto anteriormente, el step size, el error y el gradiente de nuestra función de valor. En gran parte de estos modelos vamos a entender que vamos a manejar aproximaciones de tipo lineal y sobre todo aproximaciones de tipo lineal que no dependan de ningún modelo a la hora de hacer sampleo. Y hemos visto dentro del curso varias formas de hacer sampleo de nuestra función de valor, donde tenemos Monte Carlo, diferencias temporales y diferencias temporales, en este caso con un parámetro tuneable que es lambda. Y donde tenemos nuevamente esa misma forma que hemos visto hasta el momento, donde simplemente cambia cómo estamos obteniendo la función de valor real y calculamos nuestro error. Monte Carlo es el sampleo, en diferencias temporales es la actualización de las muestras pasadas y muestras actuales, y en el caso tuneable simplemente es que hay un parámetro lambda que pondera qué tanto estamos actualizando. Y la comparación más que nada es empezando desde Monte Carlo respecto a la convergencia que tenemos con estos modelos, con estas aproximaciones lineales libres de modelos. Como Monte Carlo tenemos convergencia asegurada globalmente siempre y cuando sea lineal, y si no es si es no lineal, va a depender del punto inicial. Por lo general tenemos convergencia local únicamente. En diferencias temporales, más allá de la convergencia, tenemos que podemos manejar bastante bien procesos que no son estacionarios, pero ahora vamos a tener que hacer un mayor tuning para poder llegar a nuestro valor real. Y en el caso tuneable vamos a poder incluso tener una convergencia más rápida, pero nuevamente vamos a tener que hacer tuning, en este caso sobre todo learning rate. Ahora pasaremos con el control con aproximación de funciones. Anteriormente se estaba haciendo la aproximación de funciones valor estado, ahora se va a utilizar la función valor acción, en el que se suele denominar con Q. En esta no solo depende del estado, sino que está en función del par estado-acción. Para este control se tienen dos etapas. La primera es la evaluación de política y la segunda es la mejora de política, donde la evaluación se realiza la aproximación de funciones y en la mejora política se usan criterios para mejorar la política usando la función de valor-acción. Estos criterios pueden ser epsilon greedy o solo greedy, siendo epsilon greedy más eficiente dado la probabilidad de epsilon que se coloca dentro de la función. Esta se puede resolver de dos formas. La primera es, como lo visto en anteriores slides, solo se cambia la función valor estado por la función valor acción, Q, y se cambia el vector que representa el estado por un vector que representa tanto el estado como la acción y se sigue multiplicando por los parámetros W. Al igual que el anterior, también se utiliza el update por descenso de gradiente, en el que se tiene la parte del step size, la predicción del error y la política de la gradiente. Esta es conocida como action in. Para la segunda opción, se va a linealizar el vector que representa el estado de acción por solo que es uno que represente el estado. Sin embargo, ya no se va a tener
unos escalares para los parámetros W, sino que se va a volver una matriz. En cuanto al update de descenso de gradiente, es parecida al anterior, más se agrega un vector I sub A. En este solo va a ir activando la acción que se requiere. Cabe resaltar que también un beneficio de esta aproximación es que no se va a depender de otras acciones, como se puede ver en las condiciones del vector I sub A, donde la acción B, donde es distinta de es igual a cero. ¿Cuál elegir? Si bien todavía no se ha tenido una respuesta exacta, va a depender bastante de su aplicación. Por ejemplo, si se desea aplicarse en espacios continuos, es preferible usar el action in, en el que va a depender tanto del estado como de la acción. Por otro lado, si se quiere realizar esta aproximación de funciones con este control para espacios discretos y pequeños, es preferible usar el estado out, donde se obtiene un vector que va a representar solo los estados. Finalizando con la presentación, vamos a dar una breve introducción de cómo es que funciona el Deep Reinforcement Learning. En esta solamente colocas el estado en función a la observación del ambiente y te va a salir política optimizada y realiza la acción correspondiente. ¿Por qué buscamos utilizar Neural Nets o Deep Nets? Se mencionó anteriormente la comparación de aproximaciones, donde se tiene el tabular, la lineal, no lineal y las Neural Deep Nets, donde termina siendo mucho más eficiente en comparación a los demás métodos. En primer lugar, generaliza mucho mejor. Acá no necesitas dar ningún modelo, solamente los estados en función a cómo es que se va formando las capas neuronales, donde se hace la fusión de activación y la combinación lineal, es que sale la respuesta deseada. En segundo, facilita bastante la transferencia a otras estrategias, ya sea por diferencias temporales, por Monte Carlo, por Experience Replay o por Double Learning. En tercer lugar, se puede usar información temporal. Quiere decir que se almacenan los datos de los estados pasados. Esto se hace dentro de un buffer y luego, por medio de un buffer replay como entrenamiento supervisado, se puede lograr usar criterios donde se necesita tanto el estado y la acción pasada como su recompensa y el estado siguiente que genera la acción. Los elementos del Deep Reinforcement Learning se dividen en dos, empezando por el Neural Q Learning y el DQN, que es igual al Deep Q Network. En cuanto al Neural Q Learning, se tiene la red neuronal con la salida de la función de estado-acción en función de los parámetros W, la exploración por Epsilon Greedy para la mejor de la política, la actualización de los pesos W y se optimiza. Por el lado del DQN se tiene la red neuronal con la salida de la función estado-acción, la exploración por Epsilon Greedy, que se mencionó anteriormente que es mucho más eficiente frente al solo Greedy, la actualización de pesos, el optimizador y si puede agregar el replay buffer y los parámetros de red deseados. Abajo se muestran los distintos tipos de gradiente que se utilizan al momento de aplicar tanto el Neural Learning como el DQN. Muchas gracias por su atención.